Hola, gatita. ¿No es un besito? Ay, qué rico. Es una alegría, hermanos, de verdad, poder reunirnos para compartir del Señor, de la palabra, compartir de la comunión con los hermanos. Es muy precioso, hermanos. Hablábamos con Carlitos ahorita antes de comenzar la reunión que ciertamente nuestra relación con el Señor comienza lógicamente en nuestro corazón, en nuestra intimidad con Él, en nuestra particularidad con Él. Pero si nosotros solamente, digámoslo así, pudiéramos vivir solos, vivir en un aprendizaje individual del Señor, si hiciéramos eso, pues realmente no podríamos experimentar a profundidad y, digámoslo así, como tomar esa realidad de lo que es el Señor en medio de sus hijos. Y necesitamos entonces tener espacio de comunión, de compartir juntos, porque ahí el Señor dice en su palabra que ahí Él envía la bendición y la vida eterna, ¿cierto? Y la vida eterna, dice la palabra, también es conocerle a Él. Entonces, pues leamos ese versículo ya que nos estamos acordando y empezamos por ahí. Mira el Salmo 133. Salmo 133. Cántico gradual de David. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, o el óleo es aceite sobre la cabeza. Ese aceite es como una figura del Espíritu Santo, ¿no? Es como la manera como el Espíritu Santo va llenando también nuestra vida. Dice que el habitar los hermanos juntos y en armonía es comparable a esto, es comparado al aceite, que sabemos, como decíamos, que es figura del Espíritu Santo, al aceite que va llenando, nos va tocando y nos va ungiendo todo nuestro ser, como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. ¿Y por qué? Dice acá, dice, porque allí, o sea, en medio de la comunión, en medio del habitar de los hermanos juntos y en armonía, allí, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué precioso, qué misterio hay aquí en esta razón. Dice que el Señor envía vida eterna y bendición en medio de la comunión, en medio del habitar los hermanos juntos y en armonía. Y ahora mire Juan en el capítulo 17, el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Ahora Juan en el Nuevo Testamento, en el capítulo 17, en el versículo 3 directamente. Entonces dice así: y esta es la vida eterna. ¿Recuerda que habíamos leído en el Salmo que decía que ahí en medio de la comunión el Señor enviaba bendición y vida eterna? Ahora dice: y esta es la vida eterna. O sea, ¿qué es lo que el Señor hace en medio nuestro? ¿Qué es lo que aparece cuando estamos juntos y en armonía? ¿Qué es esa vida eterna? Dice así: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea que fíjese que en medio de los hermanos, en medio de la comunión, en medio de habitar los hermanos juntos y en alegría, hay una parte que el Señor nos da a conocer de Él, ¿cierto? Si no hay comunión, si no hay
si no hay unión, si no hay alegría, si no hay armonía en medio de los hermanos, pues entonces tampoco la revelación del Señor en nosotros puede avanzar, porque eso es lo que dice la palabra. Así que, como decíamos, bien es cierto que necesitamos de Él en lo individual, que necesitamos conocerle a Él en nuestro cuarto, en nuestra alcoba. Eso obviamente es así, pero eso que captamos nosotros ahí es, digámoslo así, como materializado, disfrutado, enraizado, ¿cierto?, en medio de la comunión con los hermanos. Amén. Entonces es una alegría, hermanos, poder reunirnos, porque ahí el Señor ciertamente nos da revelación. Ahora, no pensemos que esa revelación de la que habla aquí el Señor, que se da en medio de la comunión, no es solamente la revelación que podamos compartir por una predicación o por compartir de una palabra, de un pasaje de la Biblia, que lógicamente que evidentemente es así, pero también hay un conocimiento y hay una revelación de Él en el hecho de tener comunión y estar juntos. Cuando estamos en medio de los hermanos, todo el tiempo estamos recibiendo algo del Señor, con el testimonio de uno, con el testimonio de otro, con la alegría de uno, ¿cierto?, con la prueba de otro también, ¿cierto? Todo el tiempo que estamos en comunión, todo el tiempo estamos intercambiando las riquezas de Cristo en medio de cada uno de sus hijos. Amén. Y por supuesto la palabra también es necesaria en medio nuestro y es lo fundamental, ¿no? Pero estamos aprendiendo del Señor en la medida que podamos estar, como decía el Salmo, juntos y en armonía. Ahí el Señor nos muestra la realidad. Amén. Ahí nos muestra el Señor que realmente lo que nosotros estamos siguiendo no es una teoría, no es una religión, no es algo hueco, ¿cierto? No es algo que no se pueda vivir y experimentar. Cuando nos encontramos con los hermanos nos damos cuenta que es verdad, que es realidad, que lo que dice su palabra es cierto. Amén. Que aún algunas cosas que yo no haya experimentado es verdad porque lo veo en otros. Porque mi lucha la veo ya superada en otro y eso nos da alegría, nos da ánimo. Amén. Nos da realidad de vida espiritual. Entonces para eso estamos hoy reunidos aquí, hermanos, para poder comprender un poco más del Señor en medio nuestro, para atenderle a Él, que es lo que necesitamos. Amén. Entonces, pues hermanos, con la ayuda del Señor, habíamos llegado hasta la ascensión del Señor. Ya habíamos pasado por su vida aquí en la tierra, su testimonio, su ministerio, por sus padecimientos en la cruz del Calvario, por su misma muerte, por su sepultura, ¿cierto? Toda esa es la obra, todo ese es el avanzar del Señor en esa obra eterna que Él estaba haciendo, que Él está haciendo. Y entonces, incluso también nos detuvimos un poco viendo cómo el Señor en su resurrección, bueno, también vimos su resurrección, después de su sepultura Él resucitó, y después de haber resucitado, antes de ascender, también el Señor estuvo aquí 40 días, como habíamos leído la vez pasada en Hechos, ¿cierto? Y entonces sí, después de 40 días, entonces Él asciende, esa es su ascensión. Y veíamos que todas estas partes, todas estas etapas de la obra del Señor son necesarias, como decía el mismo Señor. Era necesario que estas cosas se cumpliesen, ¿cierto? O sea que estas cosas son las que realmente nosotros necesitamos como hijos de Dios, como hijos del Señor. Leámoslo en Lucas, hermanos, y empecemos por ahí con la ayuda del Señor. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Desde el versículo 44, sí, 24-44, el Señor Jesús, después de resucitado, o sea, estas son las palabras del Señor Jesús después de haber resucitado. Y les dijo así el Señor: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. 2 puntos.
O sea, esto, así el Señor va a resumir lo que Él les decía a sus discípulos mientras Él estaba en la tierra, antes de morir. Y le dijo que era necesario, fíjese que es necesario, es algo que no puede faltar. Hay cosas que son necesarias, imprescindibles, y hay otras que son más periféricas, ¿cierto? Lo fundamental de una casa, pues no son las cortinas, ¿cierto? La casa sin cortinas, digamos, bueno, puede estar, puede permanecer, incluso podemos dormir y podemos incluso habitarla. Sí, mejor si están las cortinas, claro, también son necesarias, sí, llega el momento donde hay que ponerlas también. Pero lo necesario es lo que no puede faltar, ¿cierto? Entonces, esto es lo que el Señor va a decir aquí, que es muy necesario, o que es necesario. Que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, porque las escrituras son las que nos pueden revelar acerca del Señor. Las escrituras, y les dijo, otra vez les dice el Señor, así está escrito y así fue necesario. ¿Qué era lo que era necesario? Que el Cristo padeciese, ya pasamos por ese padecimiento, y resucitase, ya pasamos también por su resurrección, de los muertos al tercer día. O sea, ahí está incluida también su sepultura, porque durante 3 días estuvo sepultado. Entonces fíjese, hermanos, que aquí el Señor, por su palabra, nos dice que estas son las cosas que eran necesarias para nosotros. Uno podría pensar que lo necesario para el Señor era, por ejemplo, que, no sé, que Él hiciera, por ejemplo, milagros. Él hubiera podido poner aquí. Y era necesario que hubiesen muchos milagros de parte del Señor, que muchos se sanaran, que muchos, que hubiesen grandes maravillas, que Él caminara sobre el mar, ¿cierto? Pero fíjese que la Biblia dice que no dice que eso sea necesario. Estuvo y es del Señor y fue del Señor, y todas estas cosas seguirán incluso apareciendo y el Señor las seguirá haciendo, ¿cierto? Pero ¿por qué dice que estas cosas eran las necesarias? Porque acordémonos, hermanos, que como lo hemos venido, digámoslo así, llevando en esa línea desde el principio, el Señor en su obra central, en su obra principal, en su obra estructural, ¿cierto? Él está haciendo una obra respecto a lo que Él quiere hacer con nosotros como seres humanos, como personas. Y esa obra fundamental es que nosotros lleguemos a conocerle a Él, a experimentarle a Él, que participemos con Él de su vida eterna. Y en esa obra el hombre pecó, se desvió, digámoslo así, no puso su corazón en la misma intención que Dios tenía para con él, y se gestó un problema en la humanidad, ¿cierto? Entonces ese problema hay que resolverlo de cierta manera, es decir, lo que es necesario para esa obra de Dios es en lo que realmente el Señor está enfocado, y eso es lo que va a solucionar el problema de raíz, o sea, va a volver a hacer que la obra de Dios siga su cauce, ¿cierto? Y todo lo demás es una ambientación, que claro, también el Señor lo hizo porque son cosas, digámoslo así, que no son fundamentales, pero que están dentro del entorno de la obra de Dios. Amén. Entonces resulta que para tratar con la muerte que nosotros nos comimos en el jardín del Edén, cuando nos desprendimos del propósito que Dios tenía para con el hombre, el propósito de Dios con el hombre era que el hombre comiera de la vida eterna que estaba en el árbol de la vida, de una manera ya figurada, representada. Pero el hombre prefirió comer del árbol que su fruto era la muerte. O sea, no quiso el plan que Dios le proponía a él, sino que él quiso investigar si de pronto Dios no le estuviera escondiendo de algo mejor, no le estuviera escondiendo de algo que le iba a hacer bien al hombre, y por eso el hombre, en lugar de escoger la vida, que era lo que Dios le proponía, escogió la muerte, ¿cierto?
Y esa muerte, entonces, eso es un pecado, es el pecado. Y entonces Dios está recuperando y está rehaciendo ese problema. La consecuencia mayor del pecado, por decirlo así, que el hombre experimentó después de haber comido del árbol de la muerte, vimos muchas consecuencias de ese pecado, pero la mayor consecuencia de ellas fue que el camino al árbol de la vida eterna quedó escondido. Ya no le pudo volver a hallar. Entonces el hombre queda abandonado al efecto de lo que él mismo decidió, que es la muerte, ¿cierto? Y dice que entonces el Señor escondió o que puso querubines para guardar el camino al árbol de la vida. Y eso lo hace, como lo hemos dicho varias veces aquí también, porque el hombre ha decidido. Entonces cuando el hombre decidió, el Señor retira su propuesta, ¿cierto? Es como que si no aceptan la pedida de mano, ¿cierto? Pues entonces uno retira el anillo, ¿cierto? Bueno, a no ser que alguien se quede con el anillo y aún así no acepte la propuesta de matrimonio, pero eso fue lo que hizo el Señor. Bueno, el hombre ha decidido por la muerte, entonces guarda el camino al árbol de la vida. Entonces ahora el Señor está diciendo qué es lo que es necesario. ¿Necesario para qué? Necesario para hacer su obra, necesario para completar su plan. Amén. Cuando el Señor dice aquí, es necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, eso es necesario respecto a la obra que Él está desarrollando de eternidad a eternidad. Esto es lo que es necesario para el Señor en nosotros, y esto es lo que es necesario que el Señor quiere revelar en el corazón de sus discípulos, en el corazón de sus apóstoles, porque esto es lo que se va a transmitir a la humanidad. Por eso el Señor lo que quiere revelar en el corazón de las personas es esto. ¿Ve? Para nosotros probablemente lo necesario sean otras cosas. Pero el hombre caído, el hombre natural, tiene otras prioridades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se desprendió de la vida de Dios. Pero para Dios, lo más importante que Él le quiere revelar a la humanidad es esta obra, que el Cristo padeció, o sea, que estuvo aquí en la tierra, padeció, que fue sepultado y al tercer día resucitó, pero dice más, mire el versículo 47, es una continuidad, dice y, o sea, también, ¿cierto? Es una conjunción, dice y que se predicase, o sea que esto también es necesario en la obra de Dios, ¿eh? Que se predicase en su nombre, en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué? Ya lo hemos visto antes, porque el Señor Jesús fue el hombre que sin pecado vivió delante de Dios, ¿cierto? Y aunque no era digno de muerte, porque la muerte era consecuencia solo del pecado, aún así Él murió, ¿cierto? Entonces es en su nombre, no puede haber vida en el nombre de ningún otro, porque nadie más pudo resolver el problema de la muerte, el problema de la caída del hombre, nadie lo podía resolver, solamente alguien que no tuviera pecado era quien podía resolver el problema del pecado en el hombre, ¿cierto? Por eso la Biblia nos habla de la fe en su sangre, porque en su sangre está su vida, y su vida fue sin mancha, su vida fue sin defecto, su vida fue pura, santa, santísima, ¿cierto? Decíamos que si se nos riega en el mantel, ¿cierto? Un vaso de jugo de mora, ¿cierto? Eso se genera una mancha, que para sacar esa mancha, ¿cierto? Yo no puedo tomar un trapo y untarlo en más jugo de mora, y tratar de restregar con más jugo de mora a ver si saco esa mancha de jugo de mora en el mantel, ¿cierto? Eso no se puede. Para sacar esa mancha tengo que usar un trapo limpio, ¿cierto? Y además tiene que tener un componente que sea capaz de quitar, de desarraigar ese componente en ese mantel. Esa es el efecto de la sangre del Señor Jesús, que es limpia, que es sin pecado, que puede quitar el pecado de nuestras vidas. Solamente una persona que haya muerto sin pecado está capacitada para limpiar el pecado de otro. Y ese solamente es el Señor Jesús. Amén.
Por eso aquí dice que es y que se predicase en su nombre, hermanos. Hermanos, cualquier otra predicación distinta y fuera del nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué dice del nombre? Porque el nombre, ese nombre del Señor Jesús, nos indica que fue un hombre que estuvo aquí en la tierra. ¿Ve? Sin pecado. Solo en el nombre del Señor Jesús. Alguien podría decir, bueno, o sea que no hace no es suficiente solamente clamar a Dios. Hermanos, para salir del pecado no es suficiente solo con clamar a Dios. Porque Dios, Él es Dios y Él es eterno y Él tiene todo poder de hacer las cosas. Pero Dios mismo fue el que había decretado que el hombre que pecara moriría. ¿Ve? O sea que Dios mismo es quien está poniendo esta ley que obedece a que si hay pecado hay muerte. Amén. Entonces, claro, el Señor Jesús es Dios, por supuesto, eso es evidentemente claro y conocido. Pero Dios no podía levantar la consecuencia de la muerte, ¿cierto? Desde su trono. Él no podía levantar esa ley poniéndose Él como Dios. ¿Ve? Porque usted se imagina donde Dios hiciera algo como eso. Es decir, que Dios dijera hoy, bueno Adán, el día que comas de este árbol ciertamente vas a morir. Te lo advierto. Ya lo hemos desmenuzado suficiente en otras reuniones. Te lo advierto porque te amo, porque el mandamiento del Señor siempre descansará en el amor. No vayas a hacer porque vas a morir. Y entonces Adán come del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y muere. Entonces cuando Dios se da cuenta que Adán le ha desobedecido y que ha comido del árbol de la muerte, ¿cierto? Claro, a él le duele en su corazón, porque el hombre ha rechazado su propuesta de tener vida eterna, o sea, de vivir con él. Entonces el Señor, Dios desde su trono dice, el hombre pecó, ha comido del árbol que le mandé que no comiera, ¿cierto? Y yo había dicho que si comía moría, pero no, entonces mejor ya no. Vamos a perdonarlo, vamos a pasarle esta, ¿cierto? Pero tú habías dicho que tenía que morir. Sí, pero no, dejémoslo por este momento así, porque es que a mí también me duele que el hombre no me haya obedecido. Y sabe que, de cierta manera, a mí, como Dios, me conviene más bien ya quitar esa ley, porque no me convino. O sea, a Dios no le convenía que el hombre comiera del árbol de la muerte. Entonces, no, echémonos para atrás, ¿cierto? Recalculemos todo y ahora cambiemos las cosas. Digamos, no que muera, ¿cierto? No, digamos que, bueno, está bien, voy a darle una palmadita en la cola y con eso es suficiente, ¿cierto? No seamos tan drásticos. Hermanos, ¿se imagina Dios que tuviéramos un Dios así? No sería confiable. Sería el Dios más desconfiable de todos. Yo no quisiera estar cerca de alguien que me generara ese nivel de desconfianza, ¿cierto? ¿Cierto? Es como hacer un negocio con alguien que tú sabes que ya ha estafado a otros, ¿cierto? Ese sería Dios. Entonces Dios está en su trono y como Dios ya dio su palabra, ¿cierto? Dios mismo no puede actuar de esa manera. ¿Ve? Es el hombre quien tiene que ponerse en consonancia con la ley de Dios, con la ley que ya salió de la boca de Dios. Entonces Dios, ¿qué va a hacer? Dios entonces, ¿sabe qué decide hacer? Dios decide hacerse hombre. Entonces Él acepta y decide venir a la tierra y vivir como hombre, para como hombre satisfacer la demanda que la palabra de Dios misma ya había impuesto a la humanidad. Amén. Por eso entonces retomamos aquí donde dice, y que se predicase en su nombre. Hermanos, entonces tiene que ser en su nombre. No basta solo con clamar a Dios. Hay que clamar en el nombre del Señor Jesús, que es Dios, por supuesto, pero como hombre Él fue que nos sacó del problema. Amén.
Entonces dice así, que es necesario esto, que se predicase en su nombre. ¿Y qué es lo que hay que predicar? ¿No? ¿Qué es lo que es necesario que hay que predicar? Que si tú le das al Señor 10,000 pesos, Él te devolverá 100,000 pesos. Eso no es lo necesario que dice la Biblia que hay que predicar, ¿cierto? Vamos a predicar que lo necesario es cree en el Señor Jesús y todas tus deudas al día siguiente. No, no es eso. Eso no es lo que es necesario de parte de Dios. ¿Ve? Cuando nos ponemos con nuestros ojos en nosotros mismos, como decíamos al principio, eso es lo necesario, ¿cierto? Para nosotros eso es lo necesario. Pero es que, hermano, nosotros estamos metidos en una obra mucho más grande y compleja de lo que nosotros nos hemos dado cuenta. El ser humano tiene que darse cuenta en el problema serio en el que está metido. Y gracias a Dios, hermanos, aún los grandes filósofos que no son creyentes, ellos reconocen este problema. Cuando uno lee los grandes filósofos se dan cuenta desde varias corrientes, desde varios puntos de vista, pero al finalmente desde la filosofía, el hombre se da cuenta de esto, que él tiene solo un problema. ¿Y sabe cuál es ese problema? La muerte. La muerte, ese es el problema que todos tratan de encontrar. Y como decíamos, desde varios puntos de vista lo ven, algunos desde la ciencia, desde la matemática, desde la física, desde la filosofía, desde la psicología. Siempre el problema del hombre es la muerte. O sea, el hombre puede resolver todo lo demás, pero no puede resolver una cosa: la muerte. ¿Ve? Por eso el problema del hombre tiene que tratarse de esta manera. Entonces, primero arrepentimiento y el perdón de pecados. Se da cuenta que lo que el hombre primero necesita es reconocer, arrepentirse y saber que ciertamente está metido en este problema. Si el hombre no reconoce su problema, ¿para qué le va a servir el Señor Jesús? ¿Ve? Si el hombre piensa que su problema es otro, ¿para qué necesita el Señor Jesús? ¿Sí me hago entender? El hombre necesita entender el problema en el que está para saber cuál es su solución. Hay un versículo que dice la Biblia que la benevolencia de Dios o su bondad nos lleva al arrepentimiento. O sea que antes del arrepentimiento Dios hace algo con el hombre y es mostrarle su bondad. No sé si alguien tiene algún aparatico, alguna que lo podamos buscar rápido así. ¿Dónde está ese versículo? Para su benignidad nos guía al arrepentimiento, dice la Biblia. Benignidad, depende de la versión, algunos dicen bondad, otros benignidad, nos lleva y nos guía al arrepentimiento. Ahora, mientras tanto, mientras se va buscando ese versículo, que no me acuerdo exactamente la cita donde está. Entonces, hermanos, si yo estoy preparando, ¿cierto?, una pechuguita a la plancha, ¿cierto? Estoy preparando mi pechuguita a la plancha en la cocina, ¿cierto? De pronto me llega alguien a la cocina y me entrega un taladro, ¿cierto? Mira, toma el taladro. Entonces, ¿uno qué hace con ese taladro? ¿Para qué un taladro si estoy en otra tarea? Estoy en otra función. No entiendo por qué el Señor me da un taladro. Si yo estoy aquí, yo podría pensar, no, yo necesito de pronto más bien un sartén, necesito otros implementos, pero no un taladro, ¿cierto? Romanos 2:4, si lo tienes ahí, lo puedes leer. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Exactamente. Mire cómo es el Señor muestra eso. Él sabe que nosotros necesitamos arrepentirnos, ¿cierto? Pero ¿cómo Él nos lleva al arrepentimiento? ¿De qué manera Él nos lleva al arrepentimiento? Rechazándonos, criticándonos, regañándonos, expulsándonos, no. ¿Sabe cómo? Mediante su benignidad. ¿Ve? Cuando uno empieza a ver, oye, este Dios, este Señor, ¿quién es que me habla todas estas cosas tan hermosas, tan preciosas? ¿Quién es ese que dice que me ama?
aunque yo no le haya llamado primero. El Señor dice primero, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. ¿Cierto? Y dice después también Juan, en esto consiste el amor, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo envió a su Hijo a su tiempo a morir por nosotros. Entonces eso llama nuestra atención. ¿Quién es ese? Espera un momento. ¿Quién es ese que me viene con ese mensaje? ¿Cierto? Entonces ahí nos damos cuenta que realmente estábamos en otra cosa. ¿Cierto? Y ahí entonces entendemos por qué es que nos están entregando un taladro. ¿Sí ves? Entonces en ese momento nosotros decimos, sí, yo pensé que mi vida consistía en hacer una pechuga a la plancha, ¿cierto? Y por eso pedía tantas cosas que no me eran necesarias, y el Señor me viene con esto. Porque la obra no es esa, la obra es poder hacer un hueco en la pared, clavar un clavo y colgar un cuadro. Esa es la obra de Dios, ¿cierto? Entonces cuando el Señor nos está mostrando lo que es necesario es porque es como si Él nos estuviera abriendo los ojos y diciéndonos, mira, más allá de tantas cosas, esto es lo que estamos haciendo. Con mi Padre y con el Espíritu Santo, esto es la obra en la que nosotros estamos trabajando. Y ahí entonces empezamos a tomarnos de la provisión que Él nos ha dado, que es esta, es su obra. Entonces dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento. O sea que fíjese una cosa, habíamos visto hasta la resurrección, que el Señor resucitó, y ahora que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, y mire esto, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero entonces, bueno, dice aquí, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y todas estas cosas eran las que eran necesarias. Leamos el versículo 50, dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Y ahí pasan 40 días. Se fue el Señor y dejó esta promesa. Pero lo importante que había quedado aquí en este mensaje es que el Señor está diciendo que de la misma manera que era necesario que Él muriera y que resucitara al tercer día, era necesario también que viniera la promesa del Padre. Que viniera la promesa del Padre. Entonces leamos Hechos y entendamos con la ayuda del Señor un poco esto. Hechos en el capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, mire esta cosa. Sí, Hechos 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿se acuerdan, hermanos, cuando veíamos cuando el Señor fue sacrificado, que fue el día de la Pascua? ¿Se acuerdan? Que veíamos esa similitud que había en la fiesta, en una fiesta que el Señor había establecido hacía varios miles de años atrás. El Señor había establecido la Pascua. Que la Pascua era para que un cordero que fuera sin pecado, derramara su sangre, y esa sangre expiaba del pecado al pueblo. Y la primera vez que se celebró la Pascua en Egipto, cuando fueron a salir de Egipto, esa sangre impidió que la muerte entrara en las casas donde estaban aquellos en donde la sangre había sido rociada afuera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo eso proyectaba la obra de Dios. Ahora, Pentecostés era otra fiesta. Bueno, también la fiesta de las primicias estaba en el Antiguo Testamento. 8 días después que se celebrara la Pascua, se celebraba la fiesta de las primicias. Y después de eso se contaban 50 días, y el siguiente día de reposo se celebraba el día de Pentecostés.
Las primicias eran la fiesta de los primeros frutos, de los De la primeros cosecha. granos, exactamente. Pero la fiesta de Pentecostés era donde estaba la cosecha ya en pleno. O sea, ahí se celebraba ya la recogida de la cosecha, o sea, el fruto de la cosecha. Y en Pentecostés pasa lo siguiente. Entonces dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que nos habla de esa fiesta en donde se recogen ya los frutos, estaban todos, qué curioso, ¿no? Unánimes y juntos, como leíamos en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces dice así, estaban todos unánimes juntos. Ya hacía 40 días que el Señor Jesús se había ascendido y ya no había contacto con él. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Esta palabra viento es la misma palabra espíritu en el griego, viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo, del Espíritu, les daba que hablasen. Entonces, ¿qué pasó aquí en el día de Pentecostés? Viene el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué viene el Espíritu Santo? Entonces leamos el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 7. Versículo 37. Estos versículos ya los hemos leído también varias veces. Dice, en el último y gran día de la fiesta, esta era otra fiesta, porque acordémonos que todas estas fiestas hablan tipológicamente de la obra del Señor. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Otra vez, la obra del Señor tiene que ver con sacar vida, ¿cierto? Sacar vida de nuestro interior. Ese es el asunto del Señor, darnos su vida. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? ¿Quiénes iban a recibir el Espíritu? Dice, los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Aquí cuando el Señor está hablando todavía no había venido el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Dice, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, que para que viniera el Espíritu Santo se necesitaba la ascensión del Señor Jesús, presentar su obra delante del Padre, ¿cierto? Y entonces sí podía el Espíritu Santo venir otra vez a morar a la tierra, o sea, descender otra vez a la tierra. ¿En qué consiste esto y por qué esto es así? ¿Cierto? Porque a veces podríamos pensar, sí, es que la Biblia habla cosas, el Nuevo Testamento dice cosas, pero son cosas que como que van sucediendo y van apareciendo como al chispazo, ¿no? O sea, sí, como que el Señor, por ejemplo, murió y resucitó al tercer día, pero ¿por qué al tercer día? ¿Por qué no resucitó al segundo día? ¿O para qué el Señor murió en la cruz? ¿Por qué no hubiera muerto de otra manera? ¿Y por qué tenía que padecer? ¿Por qué es necesario? Todas estas cosas van siendo, ¿cierto?, concatenadas y entendidas desde la óptica y desde la vista de Dios. ¿Por qué entonces? ¿Qué es lo que tenía que hacer el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que descender a la tierra? ¿Para qué nosotros tenemos que creer en el Hijo de Dios para que el Espíritu Santo more en nosotros? ¿Y por qué es necesario que antes de que viniera el Espíritu Santo el Señor Jesús ascendiera a la gloria delante del Padre? ¿Por qué todas estas cosas van sucediendo así? ¿Solamente tenemos que creerlas y ya?
No existe una explicación de esto. El Señor no nos quiere revelar la causa por la cual su obra tiene que desarrollarse de esa manera. Claro que sí, claro que el Señor tiene y quiere revelarnos el porqué de este procedimiento. Porque en la medida que nosotros entendamos este procedimiento de parte de Dios, podemos establecernos en una fe cada vez más certera, más segura. ¿Ve? Y podemos, como decíamos en algún momento, presentar estas credenciales ante nuestra misma conciencia muchas veces, porque a veces nuestra misma conciencia quiere hacernos pensar de una manera distinta a como dice la Biblia. Nuestra misma conciencia. Entonces a nuestra conciencia misma tenemos que presentarle la verdad, la realidad como es, ¿cierto? O a veces va a ser el enemigo, o a veces va a ser otro, ¿cierto? Pero esa es la realidad de la fe. Nuestra fe necesita sentarse cada vez más, ¿cierto? Pero la fe, como dice la Biblia, la fe es por el oír su palabra, por el comprender cada vez más su palabra, hermanos, porque la obra del Señor no es una obra que Él quiera realizar sin nuestro entendimiento, sin nuestra comprensión. Ahora, claro, la obra de Dios no consiste en hacernos entender. Él quiere hacernos entender y no nos va a dejar sin entendimiento, ¿cierto? Qué feo cuando uno va a una consulta de un doctor, el doctor no le dice nada, le entrega un poco de fórmulas que uno no entiende y le dice, tiene que tomarse eso porque si no se va a morir en 3 meses. Doctor, ¿y qué? No, ya, váyase que no me va a entender. Le voy a hablar en unos términos médicos que usted no me va a entender, no me haga perder tiempo y ya. Eso no es de Dios, ¿ve? Ahora, claro, Él nos puede hacer entender una parte y en la medida que vamos comprendiendo en experiencia, vamos entendiéndole un poco más al médico, ¿cierto? Estamos en manos de Él, del Señor, que nos quiere salvar, que nos quiere rescatar, que nos quiere, ¿sabe qué nos quiere hacer Dios? El Señor quiere llevarnos a lo más grande, a lo más sublime, que es conocerlo a Él mismo, que es compartir la vida eterna que Él ha compartido desde siempre. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Amén. Y Él nos quiere explicar por qué. Él nos quiere hacer ver el por qué. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué es necesario nuevamente que el Espíritu Santo venga a la tierra y que el que crea es el que va a recibir ese toque de la vida eterna? Como dice acá, el que en mí crea, de su interior correrá ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva, o sea, esa vida, dice el Señor, ese es el Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos que poner nuevamente nuestros ojos en la eternidad. Cuando el Señor decidió hacer al hombre, cuando el Señor decidió hacerte a ti y a mí, y con cada uno de nuestros nombres, cuando el Señor decidió hacernos a Marcelita, a Lina, a Carlitos, a Santiago, a mí, a cada uno, hermano, cada uno de nuestros nombres, el propósito que Dios quería y que Dios tiene para crearnos, no es que le haga falta algo de nosotros, no, el Señor no quería eso, es decir, el Señor no necesitaba eso, o el Señor no lo hubiera dicho, no, Dios decidió que hubiese creación porque no había quien lavara la loza, entonces hace al hombre para que se ocupe de esas tareas menores que Dios no quería seguir haciendo, y para eso es que Dios hizo a los hombres. Hay personas, filósofos que piensan así, que Dios se cansó de sí mismo y entonces, bueno, ya como que necesitamos alguna diversión, entonces hagamos una criatura y jugamos con ella. No, no es eso. Ese no es el corazón de Dios. Amén. Él no quería a Camila para ninguna cosa menor, sino para que conociera lo que Él había disfrutado desde la eternidad. A Dios que no le hacía falta nada, a Dios que era perfecto, Dios que tenía su deleite en Él mismo. ¿Ven? La relación de Dios, hermanos, en la eternidad era una vida perfecta y deleitosa, sin necesidad de nada. Ahora, ¿cómo es esa vida de Dios? Leamos un versículo aquí rápido, que está en el último versículo de Primera de Corintios.
16, exactamente, y él... Perdón, en segunda. Sí, es segunda, es el capítulo 13. Capítulo 13, versículo 14. Capítulo 13, versículo 14. Sí, de segunda. Ah, de segunda. De segunda de Corintios, sí. Dice así, mire este versículo cómo habla acerca de la Trinidad misma, de la vida de Dios. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. O sea que fíjese, hermanos, una cosa aquí. El Señor aquí nos está mostrando, por decirlo así, el atributo de cada una de las personas de Dios, de la Trinidad misma. Él está diciendo el amor de Dios. Y claramente Dios, el Padre es Dios, y el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Pero cuando dice el amor de Dios, se está refiriendo obviamente al amor del Padre, porque ya mencionaba al Señor Jesucristo, y va a mencionar al Espíritu Santo. Así que el amor, dice así, el amor del Padre, ¿cierto? O sea que si uno pudiera ver la Trinidad, su relacionamiento en la eternidad, uno entendería que el amor proviene del Padre. El Padre es el que ama. ¿Ve? ¿Qué misterio es eso? No estamos diciendo que el Espíritu Santo y que el Hijo no amen, ¿no? Sino que el amor de Dios es el amor del Padre. Claro, ese amor también está en el Hijo y también está en el Espíritu Santo, pero cuando se habla del amor de Dios, es lo que salió del corazón del Padre. O sea que quien proyecta el amor en la Trinidad es el Padre. Por ejemplo, dice Juan 3:16, de tal manera amó ¿quién? Dios al mundo. ¿Y quién es ese Dios? ¿De qué persona está hablando? Del Padre, porque dice, de tal manera amó Dios que envió a su Hijo. ¿Ve? No dice, de tal manera amó Dios al mundo que se envió a sí mismo. Porque hubiéramos entendido, bueno, ese es el amor del Hijo. Pero no, hermanos, el amor eterno, el amor que quiso proyectarse en la obra de Dios, fue el amor del Padre. ¿Ve? El amor es el del Padre. El que decidió que hubiese creación fue el Padre, por amor, porque el amor está en el Padre. El Padre es el que proyecta el amor, ¿sí? En Dios, en la eternidad. Entonces va a decir la gracia del Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero mire lo que dice del Espíritu Santo, dice la comunión del Espíritu Santo. O sea que en la Trinidad, quien está haciendo que el Padre y el Hijo tengan comunión es el Espíritu Santo. O sea que el Padre y el Hijo tienen comunión en el Espíritu Santo. En la Trinidad, la persona del Espíritu Santo, ¿cierto?, es en quien el Padre y el Hijo tienen comunión. Amén. Pensemos una cosa. La Biblia nos enseña que el Hijo de Dios es eterno, ¿cierto? Juan 1:1. En el principio ya era el Verbo, o sea que ese Verbo, que fue el que se encarnó, era eterno. Es Jesucristo, ¿cierto? Pero también nos habla acerca de que el Padre es eterno, ¿cierto? El Padre es eterno. Ahora, si hay dos personas que son eternas, ¿cierto?, es imposible que no estén en comunión, ¿cierto? Es imposible. No podemos hablar de dos personas eternas solamente. Si hay dos personas eternas, ¿en dónde están esas personas? ¿Cómo se relacionan esas personas? También de manera eterna, ¿cierto? Y esa comunión es en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la vida
que comparten en el Padre y el Hijo. Y esa es la vida eterna. La vida eterna está en el Espíritu Santo. El relacionamiento eterno del Padre y del Hijo, que también es eterno, es el Espíritu Santo. La vida de Dios está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la morada del Padre y del Hijo. ¿Sí? La morada del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. A nosotros nos queda imposible como seres humanos pensar en que alguien existió antes de que existiese un lugar donde pudiera existir, ¿cierto? Para nosotros como seres humanos, pues decimos, no, pues sí, yo puedo pensar que algo es eterno, pero ¿en dónde estaba ese que es eterno? ¿Cierto? Y si estaba en algún lado, ¿quién hizo eso? ¿En dónde estaba? Porque sí, me lo imagino en una casa, pero esa casa, ¿quién la hizo para que él viviera? Ese es antes del que vive dentro de su casa, que estamos diciendo que es eterno. Bueno, eso es lo que pasa en Dios. Esa morada eterna es el Espíritu Santo. Por eso también es Dios, por eso también es divino. ¿Ve? Así que el que quiera entender la vida de Dios, el que quiera entrar en esa vida de Dios, en esa comunión con Dios, ¿cierto? Tiene que tener su mismo espíritu, tiene que entrar a tener contacto en ese mismo espíritu, en el mismo espíritu en el que el Padre y el Hijo han estado siempre. Amén. Y esa relación que tiene el Padre y el Hijo, o sea, el Padre dijo, mi Hijo, el cual yo amo, el cual siempre ha sido mi deleite, ¿cierto? Este Hijo, en el que hemos estado siempre en deleite, esta es la persona, ¿cierto?, que llena mi vida, y del Hijo la llena el Padre, ¿cierto?, en el Espíritu Santo. Esto es lo que yo quiero compartir con la creación, con el hombre. ¿Ve? Eso es la vida eterna. Cuando nosotros decimos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, como leímos en Juan 17, ese conocimiento es un conocimiento presencial. Es un conocimiento de vivir. ¿Ve? Como lo hemos dicho siempre, es un conocimiento experimental. Y la única forma de realmente experimentar a Dios, nadie puede tener contacto con Dios si no está en su mismo espíritu. La única manera de tener comunión con Dios, contacto con Dios, es estando en el Espíritu Santo. O sea que cuando en el Génesis el Señor hablaba acerca de la vida eterna que estaba en el árbol de la vida, esa vida eterna, eso que iba a pasar adentro del hombre, que le iba a incrustar dentro de su ser la vida eterna, que era no una vida como la que da un mango, como la que da una manzana, porque esos eran otros árboles que habían en el huerto. Pero este árbol dice que su fruto era la vida eterna. ¿Cierto? ¿Y cuál es la vida eterna? La vida eterna es la vida que ha tenido Dios en la eternidad, desde antes de la eternidad. El Padre quiere mostrarnos a su Hijo, pero la única manera de que lo podamos conocer es estando en su Santo Espíritu. Nadie puede conocer al Señor si el Padre no le trae. ¿Ve? Y nadie va a poder conocer al Señor si su Espíritu Santo no mora dentro de él, porque es una cosa, sí, exactamente, intrínseca. ¿Ve? Nadie puede tener contacto. Hermano, nadie puede querer ir debajo del mar a conocer el mar si no tiene oxígeno dentro de sí. ¿Cierto? Nadie puede hacer eso, va a morir. Nadie puede acercarse a Dios. Es imposible acercarse a Dios sino por medio de su Santo Espíritu. Nadie puede comprender a Dios si no tiene su Santo Espíritu en su interior. ¿Ve? Pero nadie puede recibir su Santo Espíritu si no acepta el objetivo de que esa vida esté. ¿Me hago entender? Así que son dos cosas las que pasan ahí. Primero, para entrar en la vida de Dios, necesito participar de la vida de Dios. ¿Ve? Pero esa voluntad mía de participar de su vida de Dios no se va a activar genuinamente si no conozco para qué es que Dios quiere que yo participe de esa vida. ¿Ve?
Y el objetivo por el cual Dios quiere darnos esa vida, el objetivo por el cual el Padre quiere darnos esa vida, es su Hijo amado. ¿Ve? Solo que para conocerle necesitamos entonces recibirle, pero para recibirle necesitamos creerle. ¿Sí se dan cuenta que eso pasa en la Biblia? ¿Cómo aceptar ahora sí la propuesta? Es aceptar la propuesta coherentemente, concretamente en nuestro corazón. ¿Ve? Por eso dice así, que el que no confiesa al Hijo no tiene al Padre. ¿Ve? El que no recibe, el que no tiene al Padre no tiene al Hijo. ¿Sí ven? El que cree en el Señor Jesús es el que recibe su Santo Espíritu. ¿Ve? Volver otra vez a la confianza en Dios por medio de la fe. Eso fue lo que se deshizo en el jardín del Edén, con que Dios os ha dicho que no puedes comer de todos los árboles. No, eso es mentira de Dios. Sí se puede, sí hay otras cosas mejor que el árbol de la vida. Ese árbol que Dios dice que es de la muerte, ese no es tan malo. Entonces el hombre tiene que volver otra vez a confiar en Dios, a confiar en que realmente la propuesta que Dios le ha hecho de vivir en su vida eterna, en la vida que Él ha tenido en el Padre y en el Hijo, es lo que va a rescatar al hombre. Amén. Entonces viene el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, veamos ya solamente unos pasajitos más, otra vez en Juan, en el Evangelio de Juan, para entender un poco por qué es necesario ahora que después de la ascensión del Señor venga el Espíritu Santo. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. Veamos algunos versículos saltados. 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Y cómo es que en nuestro corazón, hermanos, en nuestro corazón, ¿sabe qué hacemos para que en nuestro corazón no haya turbulencia? Esta palabra del Señor dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Sí, nosotros creemos que Dios existe. Creed también en mí. ¿Ve? O sea, no se puede creer en Dios realmente si no se cree en el Señor. Eso es lógico, ¿cierto? Porque podríamos decir, sí, yo creo en Dios, pero en el Señor Jesús, en su Hijo, pero si es que eso es lo que Dios quiere que le crea, eso es lo que Dios ha dicho, Dios ha hablado, es acerca de su Hijo, de su vida eterna, de la relación que hay con su Hijo. Entonces, si alguien cree en Dios genuinamente, Dios lo que quiere y lo que siempre ha querido y nunca va a querer otra cosa para el hombre es que conozcan a su Hijo. No hay otra cosa que Dios quiera hacer. Entonces no se puede creer en Dios y rechazar la obra de Cristo. No se puede creer en Dios y rechazar a su Hijo. Versículo 6 de ese mismo 14. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. O sea, la verdad es el Señor. Y eso sí son incluidos y también. Claro, exactamente, están incluidos. Y la verdad, y la vida. ¿Ven? La vida, acordémonos que la vida, la única vida genuina, el único que tiene vida es Dios. Y Él quiso que nosotros participáramos de su vida. Nadie viene al Padre, nadie puede venir a Dios, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Por qué? Porque esa es la vida eterna. No hay ningún deleite que tenga el Padre sino su Hijo. Y no hay ningún deleite que tenga el Hijo sino su Padre. ¿Cierto? ¿Y por qué tiene ese deleite el Hijo y el Padre en el Hijo? Porque le ha conocido. ¿Y cómo le ha conocido? En el Espíritu Santo, en la comunión. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, ¿no? Entonces, dice así, capítulo 15. Si me amáis,
guardad versículo 15 de ese mismo capítulo 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. O sea, para que esté con vosotros eternamente. O sea, para que nos dé vida eterna, para que nos vivamos para siempre. Esa es la función de quién. ¿Quién nos va a dar esa compañía por siempre? ¿Quién nos va a incluir en esa comunión por eternamente? El Espíritu Santo. ¿Ve? Leamos un poquito más. El Espíritu de verdad. Esta es la verdad, el Espíritu de verdad. La mentira fue la que dijo el diablo. Pero la verdad es esta. La verdad es que el hombre necesita el Espíritu, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, o sea, cuando viniera el Espíritu Santo, cuando viniera el Consolador, en aquel día vosotros conoceréis. ¿Y por qué? ¿Por qué dicen en aquel día conoceréis? Porque ese conocimiento de Dios, como decíamos, es un conocimiento experimental, es un conocimiento de estar con Él, de contactarlo a Él. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, aplicar la vida de Dios a nosotros. Entonces dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, claro, porque ese es el Espíritu, y vosotros en mí ahora. Fíjese, lo que hace el Espíritu Santo es ponernos en la misma comunión del Padre y del Hijo. No es menor, no es una comunión menor, es una comunión idéntica porque es el mismo Espíritu. Entonces dice así, el que tiene mis mandamientos, ¿dónde está? El 20. El 20. Sí, que yo estoy, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aleluya. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿No? Esa manifestación es mediante la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Nadie puede tener comunión con Dios sino en el Espíritu Santo. ¿Ve? Pero para recibir la comunión del Espíritu Santo tenemos que recibir el objetivo por el cual Dios quiere que el hombre tenga comunión con Él, que es la persona de su Hijo. Ese es el misterio de Dios. Dios lo que quiere revelar es a su Hijo. Por eso el Padre decía que ahí estaba el amor. Bueno, entonces dice el versículo más, leamos un versículo más, 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, eso es el Espíritu Santo. Para eso viene el Espíritu Santo. Entonces, leamos más adelante, capítulo 16, capítulo 15, versículo 25. Vamos al 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra. Bueno, leámoslo desde el 24. O leámoslo desde el 23. Bueno, leámoslo desde el 22. Dice, si yo no hubiera venido, mire esto, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, así como en el Génesis se le aborreció porque ya había pasado esto, que el hombre había aborrecido a Dios, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre.
Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Fíjese, ¿quién es el que nos puede dar testimonio del Señor? Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es que al Señor Jesús uno no le puede conocer intelectualmente. ¿Ve? Nadie puede. Si alguien quiere acercarse al Señor o a conocer al Hijo de Dios por medio de otra comunión distinta a la del Espíritu Santo, no puede. Está vetado. Es imposible. Nadie puede tener comunión con Él. Y es el único que tiene poder como de convencimiento es el Espíritu Santo. Ujú. Pero si alguien no ha recibido a Cristo, no lo tiene. Entonces, si una persona oye la palabra sin el Espíritu Santo, que es el que da poder de convencimiento, ¿cómo hace para creer si aún... ¿Sí me entiendes? Sí, O sea, entonces leámoslo, porque venga, esa que justamente venga. esa es justamente la conclusión de hoy, porque ahí es donde llegamos a Hechos. Mira, lo vamos a leer de inmediato. Dice que el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea que fíjese que el que nos da testimonio del Señor Jesús, el que nos puede dar testimonio del Hijo de Dios, es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo, no? ¿Sí, dónde estamos? En el versículo 26, en la última parte, dice, Él dará testimonio acerca de mí, ¿no? Entonces, mira estas cosas, esta cosa. Versículo 7 del 16, capítulo 16, ahí estamos leyendo, nos estamos saltando algunos de esos versos para ir a los que necesitamos ahora, dice, versículo 6. Antes, bueno, el versículo 5 había dicho, pero ahora voy al que me envió, esa es la ascensión del Señor, el Señor está hablando de su ascensión aquí. Y ninguno de vosotros me pregunta dónde va. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Claro, porque el Señor se iba. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. O sea, este es el necesario, que Él se fuera. Porque si no me fuera, el Consolador o el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Ya hemos dicho que el Señor venía. Aquí dice el abogado defensor. El abogado, bueno, ok, vendría a vosotros. ¿Por qué? Nuevamente porque habíamos dicho, se resuelve el problema del pecado ante Dios y Dios puede otra vez abrir el espacio hacia su vida. O sea, quitar los querubines que guardaban el camino al árbol de la vida que se había ocultado porque el hombre había entrado en pecado y en muerte. Ahora alguien abrió esa puerta y esa puerta la abrió el Señor Jesús con su muerte expiatoria sin pecado por nosotros. Por tanto, la muerte ahora tiene que quitarse porque hubo esa obra de Dios. ¿Por qué? Dice, porque si no me fuera, el Consolador o el Espíritu o el abogado no vendría a vosotros. Mas si me fuere os lo enviaré. Bueno, pero ¿por qué es necesario? Dice, y cuando Él venga, aquí va la razón de por qué Él hace esto, convencerá al mundo. O sea que fíjese que el que nos convence es el Espíritu Santo. Aquí dice ¿Sí ves? redarguirá. O redarguirá. Ahora, ¿nos convence de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Bueno, pero entonces, aquí lo va a explicar más. Bueno, o sea que el Espíritu Santo es el que viene, ¿cómo es nuestra salvación? El Espíritu Santo viene solamente a decirnos, mira, tú pecaste, ¿cierto? Tú te mereces un juicio, ¿cierto? Y eso es lo que es justo delante de los ojos de Dios. Pero mire que aquí dice algo más. De pecado, y uno podría decir, pero ¿cómo es que Él nos va a convencer de pecado? Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces lo que estaba preguntando Linita era exactamente eso. Al fin, ¿qué es primero entonces? La fe, creer en el Hijo de Dios. Pero ¿quién va a creer en el Hijo de Dios si el Espíritu Santo no le habla primero? ¿Cierto? Pero entonces, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo le pueda hablar a alguien que todavía no tiene a su Hijo? ¿Sí me hago entender? Que no ha creído en Él. Entonces, esa es la manera como el Señor hace esa obra. El Espíritu Santo vino a la tierra, allá en el Pentecostés. Ahora el Espíritu Santo, que es la vida de Dios llamando, como llamaba en el jardín del Edén,
¿ve? Que está en el centro. Adán no lo percibió, pero estaba, como hoy día la gente sabe que hay cosas que hace que están mal hechas, sabe que el matar está mal, ¿cierto? Sabe que tiene que hacer cosas, el hombre distingue entre lo bueno y lo malo, pero ¿de dónde viene esa conciencia en el hombre? Ese es el Espíritu de Dios que está en la creación, que está llamando al hombre a que se arrepienta, ¿ve? Pero entonces, ¿en qué momento viene el arrepentimiento? El arrepentimiento, a la luz de este pasaje y a la luz de toda la Escritura, no es solamente arrepentimiento de mis actos como tal. O sea, el arrepentimiento como cosa singular no es, sí, yo me arrepiento porque yo creo que sí soy mentiroso, sí soy arrepentimiento porque creo que sí, bueno, tengo algunas mañas feas que quisiera como cambiar. El arrepentimiento para la humanidad no busca que el hombre cambie sus modales. ¿Ve? Hay personas a las que uno habla del Señor, no habla de Dios, mire, usted necesita a Dios. Y piensa que el problema solamente llega, por ejemplo, a dejar de fumar. Sí, no, yo yo quisiera dejar de fumar, yo quisiera dejar. Hermano, eso no tiene nada que ver con lo que es realmente el arrepentimiento del pecado. ¿Sabe de qué es que el hombre tiene que darse cuenta? Y por eso es que el Espíritu Santo viene a decirle una cosa. No viene a decirle, tú eres malo, tú fumas o tú haces cosas malas, no. No es eso lo que viene a decirle el Espíritu Santo. ¿Sabe qué viene a decirle el Espíritu Santo a todo ser humano? Viene a decirle Jesucristo. Ese es el Señor. ¿Ve? Por eso el pecado del hombre es por cuanto no creen en mí. ¿Sí me va a entender? Leámoslo otra vez. Dice así, dice. De pecado por cuanto dicen mentiras, se hacen cosas malas, roban, son homosexuales, hay lesbianismo. No. El pecado de la humanidad es no creer en Él. ¿Ve? No creer en el Hijo de Dios. Ese fue el pecado mismo del Génesis. El pecado del Génesis fue no creer en lo que la palabra de Dios había dicho ya. Ese es el pecado del hombre. El pecado del hombre es no querer participar de la vida eterna de Dios. Que ya hemos dicho, ¿cuál es la vida eterna que el Padre quiso compartir? La vida que Él tenía con su Hijo. ¿Ve? Entonces cuando uno dice, no quiero estar en el Hijo, ese es el pecado. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces cuando el Espíritu Santo viene a hablar, Él viene a hablar es acerca de la obra, de lo que Dios quiere para mí. Y ahí es donde yo digo, me arrepiento. ¿Me arrepiento de qué? Me arrepiento de que no había creído en Jesús, en su Hijo, que no había creído en su obra eterna, no me había dado cuenta de la obra que Dios estaba haciendo. Eso es lo que el Señor quiere que Pero nosotros entonces, entendamos. La diferencia está en, por eso creo que hay una parte que dice, los que oyeron y creyeron, algo así, y es, sí, en la aventura del que oye y cree. Es decir, la diferencia está en que los que le oímos, creemos, porque también hay gente que aunque el Espíritu Santo le diga y pues pueda tener ese momento de conciencia, decida no oír, y ahí es donde se apaga el espíritu y Por eso dice, Dios dice que los cega y lo que está mal después les parece que está bien. por eso dice la Biblia, dice, cualquier pecado y cualquier blasfemia contra el Hijo de Dios le será perdonada. Mire, contra el Hijo de Dios. Pero un pecado, o sea, una blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y eso lo dice el Señor Jesús mismo. ¿Y por qué? Es por eso. Porque el único que puede venir a una persona a hablarle de Jesús, a hablarle del Hijo, es el Espíritu Santo. Yo puedo tener un mal concepto del Señor. Yo incluso puedo haber hablado en contra de Jesús, como lo han hecho muchos filósofos y muchas personas, no solamente filósofos, muchas personas naturales han hablado mal del Señor. Ay, Señor, ay, qué ridículo es. Uno ve los programas de la ciencia, todos hablan mal de Dios, todos hablan mal del Señor Jesús. Dicen que es mentira, que eso no fue así. No importa, porque el Espíritu Santo puede un día decirle y mostrarle quién es de ese que estás hablando mal. ¿Quién es a ese que no quieres recibir, a ese que resistes en tu corazón? Y el Espíritu Santo viene y Él puede hacer eso. Pero si rechazo a aquel que me puede ayudar, pues no tengo cómo arrepentirme. Pero ¿qué pasa cuando el problema es contra Dios? O sea, se cree en el Hijo, pero no se cree en el Padre como Padre, sino como el que me controla como marioneta, ¿me puedo entender?
O sea, ¿qué implicaciones tiene ir en contra de Dios y no de Jesús? ¿Qué implicaciones tiene ir en contra de Dios? O sea, de Dios Padre, como Padre. Sí, porque lo acabamos de leer, porque decíamos, si realmente nosotros creemos en Jesús, en el Hijo de Dios, Él nos va a llevar a revelarnos al Padre. Y lo mismo, nadie puede creer en el Padre y rechazar al Hijo, porque es imposible, porque el Hijo, lo que Dios quiere es que conozcamos justamente a su Hijo. Si no, no hubiera habido creación. ¿Ve? Es como si el Señor hubiera dicho, bueno, yo voy a hacer esta creación y te voy a hacer a ti para que conozcas al verdadero Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Y el hombre dice, no, yo sí quiero, creo que tú existes, pero yo no quiero entrar en tu obra, yo quiero más bien que me muestres otras cosas. Me hago entender, no es posible. Entonces terminemos acá ya. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Eso tenemos que verlo más despacio. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Fíjese, lo que el Hijo de Dios quiere revelarnos, no lo podemos entender sin su Espíritu, sin su Santo Espíritu. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, ya en el Pentecostés, que es lo que estamos leyendo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, entonces, hermanos, ahí estamos en ese punto. El Espíritu Santo viene a la tierra. Se abre otra vez el camino a la vida eterna, que es mediante la fe mediante la fe en su Hijo, el cual nos va a ser revelado por su Santo Espíritu. Pues, hermanos, dejemos hasta ahí por hoy. Amén. Y si el Señor nos concede otra oportunidad, pues miramos algunos más aspectos de la obra del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, por la alegría, Señor, que podemos hoy experimentar de haber, Señor, creído en la preciosa obra que tú quieres hacer, Señor, desde la eternidad. Señor, nosotros, siendo tan lejanos a ti, tú nos has querido acercar a tu misma vida, Señor. Señor, nosotros necesitamos verte, necesitamos de tu Santo Espíritu en nosotros cada día, Señor. Necesitamos tener comunión contigo todo el tiempo de nuestra vida. Gracias, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Hermanos, si el Señor nos concede más o menos, Dios mediante, el siguiente martes, entonces hablaríamos de la salvación misma, que es lo que viene a hacer el Espíritu Santo, a salvar y a limpiar nuestra vida. Esto lo digo mientras nos tomamos esa agua panela, el agua panela. Gracias. Y entonces ahí, con la ayuda del Señor, quisiéramos ver lo referente a la salvación. Amén. Lo referente a la salvación eterna de la vida de Dios en nosotros. Que, como sabemos, pues hay también muchas distintas apreciaciones respecto a la salvación en el Señor. Pero entonces, Dios mediante, iríamos a entrar en ese siguiente capítulo, porque lo que sigue después del Espíritu Santo en la tierra, pues es la salvación de las personas aquí en la tierra. Esa es la obra que va a empezar a hacer el Espíritu Santo. Después de la salvación, entonces ahí
con la ayuda del Señor, estaremos considerando, si vemos el índice que en algún momento hicimos, que está ahí en la página, está en internet, nos daremos cuenta que después de la venida del Espíritu Santo viene un capítulo que corresponde a la iglesia. Amén. ¿Qué página dices tú? En cristianía. Ah, La es la que nos Sí. Como para ver, ubicarnos un poco en dónde estamos de lo que hemos venido diciendo. Ustedes saben que todo lo que hemos venido diciendo, Joana lo ha venido grabando y ha venido ahí, y entonces eso tiene, digamos, una concatenación. Entonces, como para saber y ponernos referencia en dónde estamos en la venida del Espíritu Santo a la tierra, que es lo que estamos compartiendo ahora. Hablaríamos un poco acerca de la salvación, de lo que es la salvación. Hay mucho que decir de eso, pero estamos pasando así muy resumidos. Podemos dar incluso alguna bibliografía para que profundizar más algunos de esos temas, sería bueno, sería muy importante. Y entonces, hermanos, vendrá el tema acerca de la iglesia. ¿Ve? Así que yo pienso que, si Dios nos permite, más o menos de acuerdo a lo que estamos viendo en tiempos, en 15 días, con la ayuda del Señor, estaríamos empezando a ver lo que es referente a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo digo y por qué lo anticipo así de antemano? Porque todo lo que hemos visto hasta acá, lo que hemos desarrollado hasta aquí, que es la obra, digamos, de Dios fundamental, ¿cierto? Es para empezar a producir lo que vamos a estar tratando, que es acerca de la salvación y de la vida de la iglesia. Entonces, en ese momento, yo sé que hoy día hay muchas preguntas que son legítimas y que son normales y que son correctas respecto a la iglesia. Por ejemplo, algunos hermanos me preguntan por qué hablamos acerca de la iglesia, pero por qué a veces hablamos acerca de la iglesia en Suba, por qué nosotros somos la iglesia en Usaquén, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Cómo es que está? ¿Por qué somos así? ¿Quién se inventó eso? ¿Cierto? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué no es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? Porque hay tantas versiones, tantas cosas que se dicen, ¿cierto? Incluso sé que algunos de los hermanos, incluso que están acá, verán por televisión y bueno, pero ¿cómo así que la iglesia, unos que la iglesia Bethesda, otros que la iglesia cuadrangular, otros que la iglesia pentecostal? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, hermanos, digo esto porque ese va a ser el espacio donde Dios mediante vamos a empezar a hablar acerca de todas estas cosas. Amén. Hablar y mirar juntos por la palabra. Así que todos tenemos la Biblia, todos tenemos la palabra y todos tenemos el Espíritu Santo que nos va a ayudar a comprender. Entonces vamos a ir leyendo todo eso, ¿cierto? A veces se hablan acerca de los apóstoles, los pastores, que ancianos, que obispos, que qué es eso de diáconos, pero que cómo es, entonces cómo es que está, algunos dicen, no, entonces cómo es que está, entre comillas, organizada la iglesia y todo esto. Amén. Entonces, como sé que todo eso está, pues vámonos viéndolo así ya pronto. Amén. Entonces, Dios mediante, con la ayuda del Señor, empezaríamos ahí. Y yo pienso que en ese tema de la eclesiología o de la iglesia, pues vamos a tomar un tiempo, porque son muchas las cosas que quisiéramos con la ayuda del Señor encajar, porque yo creo que ahí el Señor nos va a ayudar. Amén. Entonces, estemos orando y pidiéndole al Señor que nos ayude y nos socorra, ¿no? Entonces el Señor nos